Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Está con nosotras en la línea Emilio Jaime Sánchez. Él es asociado del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muy buenas noches, Emilio. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Romina y María Elena. Un gusto estar aquí en su audiencia. Al contrario, el gusto es nuestro y cuéntanos, tenemos en México un nuevo poder judicial. ¿Cómo está integrado esto para darle a nuestros amigos que nos escuchan los antecedentes de esta reforma? ¿Cómo está integrada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y quiénes son los nuevos ministros? Pues mira, Romina, derivado de una reforma constitucional, implicó un cambio radical en el Poder Judicial, en donde todos los juzgadores federales y locales fueron elegidos por voto popular. Es decir, por lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se compuso un nuevo pleno, el cual pues ya tomó y protestó cargo, y se compone de 9 ministros, no como anteriormente en la reforma de 1994, que se componía de 11 ministros. Y pues estos ministros, tenemos al presidente de la Suprema Corte, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, que ella sería la siguiente electa para tomar el cargo del presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, derivado de que es la segunda con mayor votos. Después sigue Yasmín Esquivel Moza, Loreto Ortiz Alf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Artides Rodríguez Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra. Ellos serían nuestros 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia y se compone por el Pleno. Ellos serían los que lo componen. Emilio, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. Oye, ¿y siguen operando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y cómo beneficiará a la impartición de justicia esta nueva reforma en este sentido? Pues realmente justo con este cambio, las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se desintegraron. Es decir, lo que antes tenía como consecuencia que todos los asuntos eran resueltos por las salas de diferentes materias. Y pues ahora se quitan las salas, desaparecen las salas y se queda un solo pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y resuelven todas las materias. A ver, realmente considero que no beneficia la impartición de la justicia, derivado de que pues las elecciones, en primer punto, dejan mucho a desear la importancia de una carrera judicial y una experiencia en la materia que tenían a su cargo anteriormente las salas. Es decir, o sea, yo tengo una especialidad en la sala laboral, como es el caso en el cual nosotros somos especialistas, y pues realmente hay una sala específica de eso. Y pues bueno, ahora pues van a ser ministros todólogos y van a ver de todas las materias. Creo que es muy pronto aún, igual para verificar la impartición de justicia y definir pues si va a ser un cambio perjudicial o beneficia a la sociedad, pero pues valdría la pena esperar resultados. ¿Qué tal? Y lo que todos predecimos es erróneo y pues que esperemos que así sea, ¿no? Que todos nos equivoquemos y que todo sea para un mejor bien común. Claro, siempre hay que dar el beneficio de la duda, Emilio, y pues de la mano con todo esto es que no todos los juicios necesariamente y siempre van a llegar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y por eso también se eligieron magistrados y jueces federales en todas las materias. La pregunta contigo es, los nuevos integrantes de estos tribunales y juzgados, ¿cómo los están viendo? ¿Tienen la suficiente experiencia para estar en el cargo para el que fueron electos? Tenemos que igual definir que ahorita no todos fueron electos, sino se vienen unas segundas elecciones para el cambio total de los electos por voto popular y los que ya venían elegidos por el Consejo de la Judicatura Federal, pero o demás poderes judiciales locales. Pero realmente, por lo que respecta a la materia de especialidad en la cual se desarrolla el despacho de La Vega y Martínez Rojas, pues es laboral. Y sí podemos notar en algunos casos una poca experiencia de ciertos juzgadores al impartir justicia. Sin embargo, no valdría la pena generalizar esa falta o poca experiencia en relación a todos los juzgadores y magistrados electos por medio del voto popular, ya que hay ciertos casos que sí se nota que el voto popular pues realmente tuvo un impacto que beneficia a la sociedad.
Sin embargo, son los menos casos, ¿no? Y bueno, yo siempre lo he pensado que, pues, no olvidemos que muchos de los juzgadores electos cuentan con un equipo de trabajo que desde antes de que se impartiera esta nueva reforma ya laboraban en esos juzgados o tribunales, y esos juzgados y tribunales necesitarán con esos juzgadores electos pues apoyo de ellos, los servidores públicos, pues para poder compartir su experiencia y conocimientos, y pues así como tal, pues que tengan un menor tiempo de una curva de aprendizaje que yo considero que va a haber, porque pues no es lo mismo que tú realmente seas un abogado postulante como nosotros a que de un día a otro ya seas un juzgador y pues no tengas experiencia en eso. Entonces sí va a haber una curva de aprendizaje, pero pues yo considero que, como bien dicen, después de la tormenta siempre llega la calma. Emilio, en algunos estados de la República también existen elecciones. ¿Qué opinión te merece esta situación? Miren, realmente esta reforma, como bien lo había dicho antes, pues aplica a todos los estados de la República, y eso tiene una afectación a todos los ciudadanos. Sin embargo, en los demás estados de la República y en Ciudad de México, como bien les decía, igual existe una curva de aprendizaje con los nuevos juzgadores, y pues no solo afecta a los asuntos que pueda resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino afecta en todos los juicios locales y federales, tanto de primera instancia como de segunda instancia, y en todas las materias. Entonces, pues sí, vamos a ver que en todos los estados de la República va a haber este tipo de juzgadores que nosotros como despacho hemos notado, y lo vamos a ver en toda la República, y pues no solo en la materia laboral que nos especializamos, sino en todas las ramas del derecho. Entonces, pues esperemos que todo bien, esperemos que la curva sea poca. ¿Y qué podemos esperar los mexicanos de la impartición de justicia en México? ¿Qué futuro nos espera? Y además, pues, ¿qué alternativas hay? Considero que nos espera un desorden jurídico por esta curva de aprendizaje que menciono, que pues van a tener los juzgadores electos. Sin embargo, por lo que hace a la materia laboral, hará una ejemplificación corta respecto a lo que ocurrió hace algunos años con la implementación de la reforma del 1 de mayo del 2019 de la Ley del Trabajo. Hace algunos ayeres, los juzgadores no electos por voto popular, sino los que venían designados anteriormente con la reforma constitucional, con preparación previa, con diversos cursos generados por el Poder Judicial de la Federación, pues tuvieron una menor curva de aprendizaje, la cual, si bien fue menor, no menos cierto es que nosotros los abogados postulantes también la tuvimos, y después de mucho tiempo logramos obtener una reforma que actualmente ha funcionado muy bien, y pues yo considero que en este caso la curva de aprendizaje, si bien va a ser mayor, no creo que es imposible, y si no, como se dice en el medio, que como pueblo tendremos que demandarle un cambio a la nación. Y pues bueno, por lo que hace a los particulares, no solamente es un procedimiento judicial, sino un medio alterno podría ser recurrir a los medios alternativos de solución de controversia, las cuales son la conciliación, el arbitraje, la mediación, la negociación. Esta podría ser una alternativa. Sin embargo, por lo que respecta, y vuelvo a indagar en la especialidad a la que nos dedicamos porque lo vemos diario, en materia laboral existe un procedimiento prejudicial que es ante los centros de conciliación laboral. Yo considero que va a ser una oportunidad el negociar antes de ir a juicio para evitar una arbitrariedad con los juzgadores con falta de experiencia. Esa podría ser una solución. Emilio, ¿en qué tiempo se esperaría que esta reforma ya tuviera, pues, o estuviera bien aplicada? Con la experiencia que he tenido en las reformas que he vivido, que no son parecidas a las actuales, pero se ha notado una curva de aprendizaje de abogados postulantes y juzgadores en unos 3 años. Sin embargo, para este caso, 2 años, 3, para este caso podría ser mayor. Pero bueno, esperemos, y los juzgadores que no tienen la experiencia o el conocimiento todavía aún para poder impartir justicia se vayan saliendo poco a poco para un bien común. Pues Emilio Jaime Sánchez, asociado del despacho de La Vega y Martínez Rojas, estaremos muy al pendiente de ahora la ejecución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la buena aplicación de esta reforma al Poder Judicial en materia laboral. Ojalá que en efecto sea para bien de trabajadores y empresas. Por lo pronto te agradecemos muchísimo esta información y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información por el Heraldo Radio. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio.
Y seguimos aquí en el Heraldo Radio, y el huachicol fiscal es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar por el daño al erario público y en consecuencia, por supuesto, a los mexicanos. Pero ¿de qué se trata? ¿Por qué creció tanto? Para platicarnos de todo esto ya nos acompaña en la línea Ricardo Ortega, él es CEO de Alliance. Muy buenas noches, Ricardo, qué gusto saludarte como siempre. Marilena y Romina, un placer estar con ustedes. Muy buenas noches y bueno, pues con gusto de saludarlas y participar. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Y platícanos, ¿qué pasó con este huachicol fiscal? ¿Por qué creció tanto? Estamos hablando de uno de los fraudes fiscales más significativos de México, las estimadas, y sí quiero ser muy puntual, no es un tema que nosotros los empresarios estemos declarando, lo sabemos, o a las asociaciones civiles o empresariales. Esto es una declaración del mes de octubre por la propia Procuraduría Fiscal, quien ha declarado el quebranto cercano a 600,000 millones de pesos del erario. Y repito, esto lo convierte como uno de los fraudes fiscales más significativos de México, y es oportuno hablar de ello para comentar un poco la estrategia que está implementando el propio gobierno federal y sobre todo hacer énfasis en el trabajo importante de los evaluadores externos o evaluaciones externas para escoger a los proveedores que participen en todos los procesos del gobierno federal. Muy buenas noches, te saluda Marielena Vega. ¿Cuáles son las medidas? Y estamos hablando que esto desde cuándo se viene dando, porque alguien ya lo denunció, lo había denunciado desde hace 4 años. Pues hablamos realmente de que en el sexenio anterior hubo diferentes señalamientos y la estrategia permaneció prácticamente en el enfoque a lo que se llamaba abrazos y no balazos. Y en este momento, y esto lo celebramos, a través de la Fiscalía Federal, era una estrategia para perseguir esos efectos. Y hay 4 acciones que creemos son muy interesantes. Marlena, la primera, pues estamos hablando de una nueva ley de aduanas que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y aquí pues es lo genérico. Hay un proceso de digitalización interno y mayores responsabilidades para los agentes para poder señalar lo que seguramente vamos a comentar más adelante. Pero lo que realmente llama la atención es esta búsqueda de fortalecer al rol de la Marina contra este contrabando que ha jugado un papel con algunos escándalos que preocupan muchísimo, y también en ese sexenio, a través de la estrategia que acabo de celebrar, pues señalar esta red criminal, desmantelarla y sus nexos con los militares. Y son temas muy, muy, muy importantes. A lo que a nosotros nos preocupa, y queremos hoy hacer el señalamiento, es esta falta de cumplimiento de los procesos de validación externa. Y la pregunta clave es, que dejo en el aire para dar la pauta a continuar, es ¿qué pasaría si dejamos estas evaluaciones de selección de proveedores, de revisiones y de procesos en manos del propio gobierno federal? Ricardo, la Fiscalía General de la República dijo que hay una red de más de 550 empresas que operan por lo menos desde 8 puertos estratégicos. ¿Por qué se permitió esta situación en el sexenio anterior del expresidente López Obrador? ¿Qué fue lo que falló? Pues mira, este destape que bien señaló la Fiscalía era un ejemplo de opacidad total. Y en el caso del estado de Tabasco, que también hay empresas señaladas en este informe, este señalamiento de la propia Fiscalía, muestra la vulnerabilidad de nuestra cadena de suministros. Y vuelvo a señalar algo que mencionábamos hace un momento. Cuando se llegan a estas 550 empresas, lo que se descubre a la hora de ir a revisarlas, ver los dueños de las empresas y ver el papel alrededor que hay de esta red de empresas pues que están involucradas, pues son empresas que los domicilios no existen, los dueños o los representantes legales ni siquiera estaban enterados, se dedican a otra cosa. Ahí es donde está el señalamiento de este ejemplo de opacidad en el estado de Veracruz, en el estado de Tabasco, esta crisis de la cadena de suministros, y donde nosotros decimos, oigan, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo? ¿Y por qué el gobierno se llega a enterar después de entregar esta clase de contratos o proyectos o con estos montos del que estamos hoy hablando y que la propia Fiscalía está señalando? ¿En qué tiempo o cuándo se estará resolviendo esta situación? Porque son costos o ingresos que no llegan al país. Pues miren, hay varios ejemplos donde se ha logrado resolver esos temas de corrupción afuera de México. No son casos, no es narrativa. El tiempo, la propuesta de la propia presidenta es resolverlo dentro de 2 años. Ya hay algunos procesos que están implementando. Aquí el reto o la situación que nosotros vemos contundente o importante señalar es que se deben de establecer procesos de validación externa para que no lleguemos a empresas que a la mera hora, cuando son descubiertas, realmente no existen o son empresas fantasmas.
Ricardo, y un tema de la mayor relevancia es la situación que enfrenta este momento Pemex, porque además de la deuda de más de 400,000 millones de pesos que tiene con los proveedores, está esta sustracción del combustible que tiene un impacto fuertísimo en las finanzas de la institución. ¿Qué es lo que se ve para Pemex en este momento? Mira, el caso de Petróleos Mexicanos son 400,000 millones de pesos en pasivos y vuelvo a repetirlo, ya son declaraciones del propio gobierno, son señalamientos que el propio gobierno está señalando. Y bueno, si hay aquí un paréntesis importante, Pemex ha empezado a pagar, estamos hablando de un anuncio de 240,000 millones de pesos y además una estrategia que esperamos que se cumpla en este mes a través de manobras de 240,000 millones de pesos. En teoría, te ve que bien interesante. El gran reto o el gran problema que también señalas en tu pregunta es que a pesar de estos procesos, el esfuerzo conjunto que las propias empresas pueden tener para resolver esta situación se va a ver mermado si no establecemos estos mecanismos de validación y de integración. Y no quiero adelantarme, pero si bien la estrategia de la presidenta impacta directamente desde los mandos altos, creo que se requiere un liderazgo institucional, una valentía institucional para que todos los mandos integrados puedan hacer frente a esta situación y no sea solo un trabajo arriba, sino que en todos los niveles del gobierno y se puedan establecer procesos de validación y verificación externa. Ricardo, ¿de verdad se podrá poner fin a esta situación? Porque no es algo que no se supiera en las altas esferas desde hace varios meses, porque esto no es de ahorita. Pues mira, al principio del gobierno federal, la propia industria, los que guardaron silencio, pues no tengo nada que decir, ¿no? Pero los que señalamos la falta de personal, por ejemplo, en la CFE existió un proceso de encargados de despacho de más de 6 meses, nadie tomaba decisión dentro de la propia paraestatal, cambios y cambios, hablo de Pemex ahora, cambios y parecía ser que ese proceso establecía una parálisis inicial de cualquier gobierno. En este momento te puedo decir que existen demasiados cambios, está entrando gente nueva, gente que tiene una visión diferente, que se está integrando, y si bien es un reto entre el conocimiento, la adaptación, pues celebramos que estos nexos estén desapareciendo. Hace falta hombres o personas que no se vendan ni se compren y que estos personajes que hoy están entrando, que están haciendo frente, esperamos que sean gente nueva, que no sean los anteriores, que estén relacionados a estos temas y que sobre todo no sea este grupo de gente que conocía este problema pues, que existía anteriormente y que realmente sea gente que pueda mantenerse firme y seguir la estrategia que hoy la presidenta desde cada mañana señala que está haciendo frente y bueno, pues están haciendo los anuncios y en medio de los escándalos quiero decirles que esta es una tormenta energética, así la llamo, particularmente como experto a título personal, porque no es un ejemplo menor, una metáfora simple. Realmente las empresas, las pymes, frente a todo esto están financiando la situación, están pagando impuestos, están pagando salarios y están haciendo frente para sacar adelante el país. Y es momento importante de señalarlo y de construir conjunto para ir hacia adelante. ¿Y hay esperanza de que se castigue a los delincuentes, que se actúe en consecuencia? Porque es difícil pensar que funcionarios del gobierno federal y de los diferentes estados por donde se genera más esta situación no estuvieran enterados de lo que estaba pasando y de los millones que se estaban robando. Miren, hoy México yo creo que vive un momento de inflexión, o sea, México y el sector ya no está paliativos y lo voy a decir claramente, las investigaciones que detectaron esta red de huachicol fiscal traen implicaciones navales y en la aduana que prácticamente están señalando que los controles no bastan. Ahí yo creo que sí quiero dejar muy claro que si queremos que los recursos públicos dejen de desangrarse y que las pymes puedan operar con las reglas que se requieren para que exista esta esperanza, como bien lo dice tu pregunta, se deben exigir controles externos auditables por organismos independientes. Y no es cuestión de solo de desconfianza, también tiene que ver con integridad y certeza, algo que se requiere a toda costa. Pues ojalá que así sea, que se actúe desde gobierno federal, que no se quede en buenos deseos o en la puerta de salida de ya casi podemos hacer algo. Ojalá que sí, porque es una realidad que Pemex se encuentra pues en una situación bastante deplorable. Ojalá y el país no está como para que los sigan saqueando. Gracias, Ricardo Ortega. Él es director general de Allianz. Muchas gracias por esta charla, esta información y esperamos mantener comunicación abierta contigo aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchísimas gracias a ustedes. Los saludo y espero regresar pronto. Hasta luego. Gracias a ti. Seguimos por el Heraldo Radio. El comentario final
en Salud, Dinero. Pues si bien es cierto el agua, y tenemos aquí en México problemas a veces con el suministro de agua, ya lo vimos en varios estados como lo fue Monterrey, en la actualidad hay colonias, hay ayuntamientos que están teniendo problemas con el agua. Bueno, pues resulta que en el estado de Hidalgo se está generando un problema por demás importante y en plena renegociación del TEMEC. Fíjese que empresas chinas en especial, y por eso después nos preguntamos por qué Estados Unidos alza la voz con este país, es que está a punto de lograr concesiones de aguas mexicanas. Las tendrá a su nombre con un caballo de Troya llamado Time Ceramic, así, Time Ceramics, una fábrica de pisos nacida en el gigante asiático hace 40 años. Como es sabido de cada empresa china, Beijing conserva una participación accionaria, luego entonces China como país sería dueño de concesiones de agua en el suelo mexicano, justo al lado de los gringos. La apuesta hacia el futuro por parte de China es enorme y parte de este futuro pasa por México y sus aguas. De ahí después nos preguntamos por qué Estados Unidos no le gusta hacer negociaciones con China. México tendría que tener muchísimo cuidado. Ojalá que las autoridades hagan algo. Romina Román, ¿cómo estás viendo este tema, amiga? Gracias, María Elena. Todo un tema de Time Ceramic. Se han acercado los pobladores preocupados porque han presentado múltiples denuncias contra esta compañía china que opera sin uso de suelo, sin concesiones de agua y sin permiso para abastecerse con pipas. Ellos trabajan en un terreno de 80 hectáreas, imagínate, que le compraron a una empresa regiomontana que incluía 2 concesiones, que por cierto no se pueden vender, pero que fue parte del paquete. Entonces, los directivos de Time Ceramic llevan tratando de resolver la transmisión de la concesión desde el 2024 y en lo que va del 2025 sin éxito. Esta polémica ya llegó a oídos de la presidencia y ahí se ha comentado que sí tienen la obligación de usar agua tratada, pero la planta más cercana está a 90 kilómetros y eso es lo que los empresarios asiáticos no quieren. Entonces están platicando y negociando con autoridades y legisladores y lo que les inquieta a los pobladores es que tal parece que ya habrá avances a favor de Time Ceramic y bueno, pues lo que más les preocupa en realidad es que corren el riesgo los pobladores de quedarse sin agua. En fin, aquí vamos a dar seguimiento puntual a este tema, les vamos a ir informando de cómo va todo y por lo pronto gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín el Capi Quirino. Gracias nuevamente a ustedes por escucharnos. Recuerden que los esperamos el lunes con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Que pasen un maravilloso fin de semana. Habrá un poco de frío y lluvia, así es que hay que cuidarse. Por lo pronto a María Elena Vega y a una amiga y servidora Romina Román no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, Dinero y Amor con María Elena Vega y Romina Román. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.